Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este miércoles 24 de septiembre y hoy tenemos la cuarta de 5 conferencias con Rosy González, que le damos las gracias a Rosy y deseamos que todavía se encuentre muy bien en su paseo, que está de vacaciones. Pero antes de pasar a la grabación, vamos a hacer nuestra oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí pasamos con Rosy con la grabación que tenemos aquí lista. Buenas noches a todos, muchas gracias Marisa. Un placer estar aquí con ustedes, aunque sea en video por esta ocasión, desde donde yo esté en este momento físicamente, pues mis oraciones. Me uno al ministerio y a todas las personas que nos acompañan, que sea todo esto para gloria de Dios. La semana pasada nos quedamos en los vicios opuestos a la caridad. Entonces vamos a continuar con el vicio de la ruindad. A ver qué nos dice Jesús sobre este vicio. La ruindad es hija muy querida de la avaricia, la cual lleva en sus venas la sangre de su madre. Aquí obviamente, ¿quién es la madre de la ruindad? Pues la avaricia, ¿verdad? O sea, van unidos, es lo que nos quiere decir Jesús. La ruindad causa de muchos males, se alberga o busca para hacer su nido corazones bajos, no de posición, sino de sentimientos. Aquí lo que Jesús nos quiere decir es el corazón, lo que en el fondo del alma de la persona hay. La ruindad se encuentra generalmente en los ricos, aunque parece ser todo lo contrario. Es más bien defecto de los ricos, pero defecto repugnante que degenera en vicio y en multitud de pecados. No quiere decir que todas las personas que son ricas económicamente, ¿verdad? Tengan este vicio, pero desgraciadamente, pues sí se da en estas personas, ¿verdad? Que logran tener mucho dinero. Precisamente el enemigo los engaña, ¿verdad? O puede que nosotros estemos ahí, ¿verdad? En esta posición de ruindad sin necesariamente ser ricos. Pero es más dado en la persona que acumula muchos bienes, mucho dinero, porque precisamente al ser hija de la avaricia, pues tiende ese corazón a querer acumular riqueza material, a no compartir. No crean que solo existe la ruindad en materia de dinero. No, hay 1000 clases de ruindad, peores que esconden los corazones envidiosos y bajos. Y digo bajos porque la nobleza de sentimientos no se esconde esta asquerosa serpiente de la ruindad. O sea, aquí Jesús nos está hablando más bien de los sentimientos, de lo que una persona es capaz de hacer por dinero o por bienes materiales. Esta víbora emponzoñada se arrastra hasta el campo espiritual
y muerde centenares de corazones, dejándoles el veneno producido por su lanceta. Hay ruindades en el espíritu, las cuales de una manera muy ajustada y natural se adunan con la envidia y la soberbia. Yo no me comunico con las almas ruines. Recordemos que Jesús busca los corazones nobles, los corazones que Él puede ocupar, que Él puede moldear. Entonces, un corazón que está con este vicio de la avaricia y que como consiguiente trae la ramificación de la envidia, la soberbia, o bueno, más bien la soberbia es la madre de todos los vicios, ¿verdad? Empieza por arriba, pero se ramifica en este sentir en contra de la caridad, en contra del amor al prójimo, en contra del compartir con el prójimo. Ahí Jesús encuentra un bloqueo, una pared y no puede comunicarse con esas almas. Por esto, un corazón ruin jamás es grande, ni alberga los tesoros de gracias del Espíritu Santo, el cual solo se derrama en los corazones vacíos, generosos y caritativos. Aquí está la clave. Nosotros queremos que Jesús y el Espíritu Santo se derramen en nuestro corazón. Hay que vaciarnos de nuestro querer, de nuestro sentir, de esos apegos, ¿verdad? Materiales. Muchas veces estamos como muy enfocados en lo material y a final de cuentas, desnudos venimos, desnudos nos vamos. Entonces, corazones desprendidos, caritativos, generosos, son los que son eh, aptos, vamos a decir, para que Jesús moldee y habite ese corazón. El único remedio para la ruindad es el constante desprendimiento, el absoluto desposeimiento interno y aún externo de todo cuando pudiera complacer, así en el orden material como en el espiritual. Mas para esto se necesita una voluntad enérgica y constante en el dominio propio y aún en el propio desprecio. Mira, esto del dominio propio es recurrente en esta situación del trabajar en contra de los vicios de cualquiera de las familias que estamos viendo, ¿verdad? El dominio propio. El enemigo que conoce nuestras debilidades nos va a tentar específicamente en las áreas que él sabe que somos propicios a caer. Entonces, muchas veces es el abajarnos de una forma que sobrenatural, diría yo, porque únicamente con la fuerza del Espíritu Santo logramos este propio desprecio. Por amor a Jesucristo es como logramos ese desprecio. El siguiente vicio contra la caridad es la bajeza. La bajeza es hija de la hipocresía y de la falsedad, y hace su nido en los corazones viles y rastreros. La bajeza se presenta a todos los vicios y es el recipiente y antro de la más miserable y de lo más miserable y asqueroso. Fíjate los términos que utiliza Jesús eh, con Conchita para describir este tipo de situaciones, ¿no? Cuando nosotros, esta imagen nos los dice, luego dicen que una imagen habla más que mil palabras, ¿verdad? Entonces aquí veamos, miren, esta pareja dándose la mano, pero atrás de la espalda traen un bat, un palo para golpearse, ¿verdad? Mutuamente. ¿Por qué? Porque la hipocresía y la falsedad. Entonces, hay desgraciadamente, ¿verdad? Situaciones en las que ponemos una doble cara, una máscara de ser agradables, condescendientes, generosos, etcétera, desprendidos, pero
es falso. En el fondo del corazón, lo que la persona quiere es vengarse o que al otro le vaya mal o sobresalir, ganar algo, reconocimiento, dinero, etcétera. Hay muchísimas formas y es difícil, de verdad que es una lucha interna esto de no ser bajos de corazón y vencer lo que es la hipocresía y la falsedad. En estos tiempos, sobre todo, ahorita se me viene un ejemplo cuando nosotros decimos que vamos a hacer algo. O sea, ya quedamos de acuerdo con alguien y de repente alguien más viene y nos ofrece, si es el enemigo, nos ofrece algo mayor, algo más, ya sea más dinero o más poder o más reconocimiento. Y entonces ahí hay una división en el corazón, ¿verdad? O sea, yo ya había dicho que sí, yo ya había aceptado, pero qué tan fortalecida está mi virtud para, a pesar de yo tener esta tentación de algo mayor, me mantengo firme en mi decisión eh, que yo ya había tomado, en mi palabra. La palabra ha perdido ese valor. Ahora nosotros nos comprometemos, pero a la primera de cambios le damos, ¿verdad?, la patada al compromiso y ponemos una excusa, mentimos, somos hipócritas, falsos y acomodamos la situación para sacar algún provecho. Entonces, analicemos nuestro corazón. De verdad que el enemigo nos tienta constantemente en este tipo de situaciones. Y a veces decimos, ay, no, pero ¿por qué? O sea, si me conviene más esto. Sí, pero yo ya había dado mi palabra. Entonces mi palabra no tiene valor. ¿Me explico? Y ahí es donde uno muestra la cualidad de qué está hecho el corazón. Con todos estos vicios contra la caridad, ¿no? La avaricia, la bajeza, la ruindad, todo esto es parecido, hay pequeñas líneas divisorias, pero a final de cuentas todo se reduce a estas dos cosas, ¿no? La hipocresía y la falsedad, y de ahí ya se derivan muchas cosas. Satanás se vale del corazón bajo y degradado que se deja cosechar por vil interés para nefados crímenes, mil injusticias y negras maquilaciones. Aquí es lo que les estaba poniendo, ¿verdad? Como ejemplo cuando damos nuestra palabra. Este defecto vicio en el hombre que es creado a mi imagen y semejanza, dice Jesús, para todo bien y servicio mío, es innoble. Mas seducido su corazón por Satanás, llega desgraciado a tal grado de bajeza que pisa mil veces todo lo puro, sagrado y santo, por el pago vil de miserable recompensa. Es lo que les estaba poniendo como ejemplo. El enemigo siempre nos va a tentar con algo más allá. El corazón bajo es traidor, falso, solapador, ruin, egoísta, doble, embustero y lleno de otros innumerables vicios, defectos y pasiones. La bajeza lleva en su seno todos los vicios y el corazón que la lleva consigo está manchado sin duda con grandes pecados. Entonces hagamos un examen de conciencia, ¿verdad? Pidamos al Espíritu Santo para ver dónde está nuestro corazón, que nos muestre a nosotros mismos en una iluminación de conciencia si nosotros somos o todos somos capaces de hacer estos vicios, todos, absolutamente todos, porque todos somos pecadores. Pero conforme nosotros permitimos que Jesús entre en nuestro corazón, pues el corazón se va elevando, ¿verdad? Se va elevando en semejanza a Jesucristo. Entonces, el punto aquí es preguntarme yo, ¿qué tanto soy capaz yo de traicionar?
Y cuando encuentro esa situación disyuntiva, donde tengo que mantenerme firme en la virtud, en mi palabra, sostener lo que yo ya dije, eh, entonces ahí es donde Cristo entra en el consciente, entra en el corazón y triunfa. Pero todos somos capaces de esto, ¿no? Absolutamente todos. La avaricia, la soberbia y la envidia forman su corte, oh maldito defecto que raya en pasión, precipitando al alma a grandes pecados y caídas. Un corazón bajo y rastrero y villano es incapaz para todo lo puro y santo. Su remedio, que casi nunca lo tienen estos infelices corazones endurecidos en el pecado y familiarizados con él, consiste en una total transformación del corazón por medio de los sacramentos. Es lo que les estaba comentando. Lo único que nos salva de estas pasiones, de caer aquí, ¿verdad? En este corazón bajo, traidor, falso y solapador, es la unión con Jesucristo. ¿Y cómo logro yo unirme a Jesucristo? A través de los sacramentos. Eso es de la oración y de esa comunión con Cristo constantemente, ¿verdad? De recibirlo en mi corazón y permitirle que ocupe lugar en mí, porque yo puedo ir a recibir la comunión todos los días, pero no estar en comunión con Jesucristo. También eso sucede. Y esos son los corazones más bajos y más traidores, los que todos los días o frecuentemente reciben los sacramentos y luego traicionan a Cristo, ¿verdad? Entonces aquí viene el siguiente vicio contra la caridad y es la vileza. Nadie mejor para personificar la vileza que Cruella de Vil, ¿verdad? La vileza es hija de la cobardía y de la traición. Este es un vicio muy bajo y rastrero que lleva en su seno la falsedad y la hipocresía. La vileza es cobarde, es traidora y siempre se alberga en el fondo de las almas que se arrojan por la precipitada corriente de los vicios, llegando hasta la vileza, abrazando todo lo bajo, degradante y abyecto del mal sin repugnancia, pues han descendido hasta tal grado. La vileza hace perder al hombre la dignidad y al hombre sin dignidad no le importa arrojarse en el fangoso cieno y a lodazal más inmundo de los vicios. La vileza hace perder al hombre su propia estimación y lo pone al nivel de los brutos animales. A tal extremo grado llega el hombre a quien la vileza ha poseído. Desgraciado. Lleva en su alma grabada la imagen de su Dios y Señor y la borra con el inmundo lodo de sus vicios. O sea, es una pequeña línea la que nos separa de caer en el fango y de separarnos completamente de Jesús. Entonces, por eso es estar muy atentos a nuestra realidad, a nuestra vida, a lo que se nos va presentando cada día y a dónde pongo yo mi decisión, mi libre albedrío. La dignidad y la propia estimación son virtudes en el sentido recto y ordenado que hacen que el hombre se reconozca hijo de Dios y heredero de su gloria con las tribulaciones dignas de tan sublime fin y alta filiación. ¿Qué quiere decir alta filiación? Pues somos hijos de rey, somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, la filiación es el ser hijo. Viene del latín filos, hijo. Esta clase de dignidad y estimación propia que hace que el hombre se lance en pos de las virtudes es recta y santa. Pero el hombre transcriversa este ordenado fin
y toma la dignidad y estimación propia, atribuyéndosela a sí mismo y a sus merecimientos. Entonces, ¿quién entra aquí cuando esto pasa? Que cambiamos nuestra dignidad de hijos de Dios por una dignidad mundana, por una estimación del mundo. Entonces, ensoberbeciéndose, y lo que de una manera es virtud, el hombre lo tuerce en vicio, capital y extensivo a otros muchos vicios, la verdadera dignidad. Hay una dignidad falsa que es la soberbia. Yo soy digno de reconocimiento por mí mismo, por mis méritos. Y esto, desgraciadamente, es súper popular en el mundo, ¿verdad? Yo me lo merezco. Hay un eh, vicio también que no está aquí, pero que es el merecimiento y es también una puerta muy grande, ¿verdad? Desgraciadamente, culturalmente hay mucho de esto, ¿no? Donde yo pienso que yo me merezco esto, me merezco aquello, etcétera, solamente porque respiro. Muchas veces, desgraciadamente, me ha tocado presenciar cuando, eh, por ejemplo, algún adolescente enojado, resentido contra los padres, les dice, yo no te pedí nacer. A lo mejor alguno de ustedes se identifica con eso y está teniendo ese problema con los hijos, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener, ¿verdad? Esa sabiduría divina para guiar al hijo a reconocerse como un don. Sí, no, no me pediste nacer, pero eres un regalo. Eres hijo de Dios, o sea, fuiste pensado, deseado, hecho con todo el amor que Dios puede tener hacia ti, para que ese adolescente o ese niño, muchas veces empiezan desde chiquitos, ¿verdad? Desde los 7, 8 años empiezan a ser rebeldes porque vienen quebrantados y el enemigo se aprovecha de esas heridas, ¿verdad? Para hacer este tipo de situaciones desde que están chiquitos, de atribuirse una dignidad, una autoestima, pero equivocada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y enfocarnos, ¿verdad? Y enfocar y guiar a nuestros hijos hacia la verdadera dignidad, que es la dignidad que nos da Dios mismo al reconocernos hijos de Dios y herederos de su gloria. Esa es la mayor dignidad que podemos tener. La estimación propia consiste en el cumplimiento santo y ordenado de los deberes religiosos y sociales. Esta clase de estimación y conocimiento del principio y del fin del hombre santifica el alma, lo cual, lejos de ensoberbecerla por la grandeza que ha recibido de su Dios, hace que se humille y más se humille al reconocer su propia impotencia y debilidad, de cuya humillación y conocimientos propios le resulta infinitos. Bienes que lo conducirán a la felicidad eterna. Al final de cuentas, mira, esto es lo único que cuenta, la felicidad eterna. Eh, a veces nos damos como el golpe de pecho porque yo soy muy religioso y voy a misa y tengo una relación con Dios, pero no tengo una relación con el prójimo y no cumplo con mis deberes sociales, por ejemplo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso también. La vileza nunca asoma su cabeza en el alma pura. Es vicio de pecadores que, habiendo encallecido sus corazones en el vicio, viven de la traición y de la hipocresía. Muy cobarde tiene que ser el tal vicio que así esconde su cabeza dentro de los pliegues de tan odiosos compañeros, o sea, de la traición y de la hipocresía. El remedio contra la vileza es la conservación purísima de la dignidad de cristianos.
con los medios prácticos para llevar dignamente tan gran título. La limpieza y pureza del alma son los preservativos de tan grande mal. Y eso es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? La dignidad de cristianos, pero de cristianos en todo el sentido de la palabra, ¿no? Porque también desgraciadamente muchas veces traicionamos a Dios, traicionamos a Jesús. Pues cada vez que pecamos técnicamente, ¿verdad? Pero hay de pecados a pecados y el punto aquí es que vamos creciendo en santidad, vamos creciendo en semejanza con Cristo. Perfidia. Aquí no lo puse en obscurito, pero este es el siguiente vicio. La perfidia es también hija de Satanás y hermana inseparable de la traición. Es la perfidia fruto de la hipocresía, de la doblez y de la iniquidad. Los corazones inocuos, las almas miserables e infames, son las que únicamente la llevan consigo. Es la perfidia una culebra que enroscada en el corazón vil, resucita con el calor de las más bajas y rastreras pasiones. El corazón pérfido vive y respira en el pecado. Su aliento son los vicios y su centro Satanás. La ingratitud es su comida y la falsedad su bebida. Por eso tenemos aquí, mira, la traición mayor, ¿verdad? Puede ser que te diga que sí por enfrente y por atrás soy capaz de tirarte a un precipicio, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuántos términos que a lo mejor nunca habíamos escuchado? Pero que al final de cuentas, estos vicios es importante, pues por lo menos, así como lo estamos haciendo, ¿verdad? Darle una repasadita, porque la verdad que no podemos crecer en virtud si no sabemos contra qué estamos luchando. ¿Cómo voy a crecer en virtud? ¿Cómo voy a saber cómo luchar contra el vicio si no lo conozco? Sí, Entonces, y por eso también, es, sí, Rosy, yo creo que debía de ser esto también parte de un examen de conciencia, ¿verdad? sí, 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 definitivamente debería ser parte del examen de conciencia, si no diario, semanal, ¿verdad? Y por lo menos mensual cada vez que vamos a confesarnos, porque la verdad que la confesión debería de ser por lo menos una vez al mes. Una vez al mes es lo que se nos dice que debemos de hacer. Se nos sugiere, sí, Ujú. aunque el catecismo diga que por lo menos una vez al año, pero el que se confiesa una vez al año, pues está acumulando mucho pecado porque desgraciadamente la lucha contra el vicio es de a diario, de a Así, diario. Así es, amiga. La definición de la perfidia es el extracto de la soberbia, de la ira, del rencor, de la traición y de la cólera y del odio en el corazón del hombre. Mira cuántos vicios acumulados. Eso es lo que pasa cuando no vamos a confesarnos frecuentemente, que no se hace el examen de conciencia. Se van acumulando los pecados y van creciendo. Uno, así como las virtudes crecen, y cuando tú practicas una virtud, otra viene y se te va haciendo más fácil hasta que llegas a las virtudes sobrenaturales. Así también el vicio. Es como una invitación a otro vicio. Tienes la puerta abierta para que entre otro. El infierno está lleno de pérfidos. La perfidia es el colmo de la vileza en un corazón traidor. Es el grado más bajo y degradante de un corazón malvado. Es uno de los defectos más odiosos que puede existir. El corazón pérfido casi no tiene remedio por estar ya atravesado, perdón, avanzado al mal y compenetrado con él. Fíjate cómo dice casi, casi no tiene remedio, pero eh, se requiere una gran fuerza de voluntad para tener un cambio, ¿verdad? De un corazón donde
ya está tan avanzado y tan compenetrado en el mal, pero no quiere decir que sea imposible. Se necesita el arrepentimiento. Por Sí, yo eso, creo que, Rosy, yo creo, discúlpame, que el no, no, arrepentimiento sí, llega cuando una persona cae, porque no siempre es que la persona o que estamos arriba. Hay momentos en que Diosito permite que caigamos para que abramos los ojos y cambiemos también. Entonces, ah, creo que mientras hay vida, siempre hay una oportunidad de conversión, de cambio, de querer ser mejores. así es. Yo también lo pienso. Creo firmemente en la misericordia. Por eso aquí Jesús dice casi, ¿no? Casi no tiene remedio. Pero yo pienso igual, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, se me viene la prisión, ¿no? Cuando la gente cae en prisión. Antes hacía el ministerio de visitar a los prisioneros y me llamaba mucho la atención cómo ahí, en ese ambiente tan hostil, tan fuerte, tan difícil de vivir, encuentran a Cristo. Mucha conversión en la prisión. Y ahí definitivamente hay muchos corazones, pues como lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque pues van a la cárcel porque cometieron algún tipo de delito, muchas veces hasta crímenes, ¿no? Entonces, y ahí Dios permite como consecuencia de sus actos, el terminar en un lugar tan difícil, pero que al final sirve para su conversión y para su encuentro y su salvación, ¿no? Su encuentro con Cristo y su salvación. Entonces, bueno, gloria a Dios que nos ama tanto. El pecado constituye su vida. En el pérfido será muy difícil una transformación completa de la muerte a la vida, de la culpa a la gracia, aunque no es imposible para el hombre, ya que hasta el último instante de su existencia tiene los remedios necesarios para poderse salvar. Aquí está corroborando Jesús lo que Marisa y yo estábamos diciendo. Traición. Hemos escuchado varias veces, ¿no? A través de los vicios anteriores, hemos escuchado la palabra traición. Bueno, pues aquí viene solita, ¿verdad? La traición es hija de Satanás y arma que emplea con una frecuencia que el hombre ni lo imagina. Satanás lleva en su sangre la traición. Todo el aliento y el ser de Satanás es traición, con la cual constantemente envuelve al corazón humano. La madre de la traición es la hipocresía. Sus hermanos son la venganza, la cólera y el rencor. La cólera, el rencor y el odio. Ahí está. Mira, alguien que permite que el rencor entre. Esa es la puerta de entrada. La cólera y el rencor. Casi siempre van de la mano, ¿no? No sé, creo que entran juntos muchas veces. Y de ahí viene el odio y la venganza. Y por lo tanto, la traición. Entonces, es como una escalerita. Se presenta Satanás con 1000 dorados disfraces ante las incautas almas. Se transforma en ángel de luz y de paz y aún de pureza. Fíjate hasta dónde llega Satanás. Maldito. Algunas veces finge Satanás ser yo mismo, Jesucristo, y con nefandos y negros fines va suavísimamente seduciendo al alma con el bálsamo del más delicioso narcótico de la santidad. Esto es profundísimo. Esto hay que meditarlo. Fíjate lo que está diciendo Jesús. ¿Hasta dónde llega Satanás? Hasta disfrazarse de Jesucristo mismo. Muchas veces, mira, para la gente que tiene visiones, que escucha voces, que ve cosas místicas, es muy importante tener un director espiritual que te ayude a ver si realmente esas visiones, esas audiciones, lo que estás sintiendo viene realmente de Dios.
porque Satanás puede imitar eh, cosas místicas, puede darte muchas cosas místicas y confundirse con Jesucristo. Yo aquí conocí a una chica, ¿verdad? Que ella pensaba, creo que ya últimamente ya la veo más normal, vamos a decirlo, ¿verdad? Pero llegó al grado de que traía cargando un niño Dios porque decía que Jesús le hablaba y cosas así, pero su vida no era coherente, me explico. Entonces, eh, era como raro. Y alguien que realmente tiene visitas de Jesucristo como Concepción Cabrera y otros muchísimos más místicos, reales, aprobados por la iglesia, tienen una forma de vida coherente. Entonces, si la persona no vive coherentemente su vida diaria, pues no veo cómo, ¿verdad?, esté recibiendo esas visitas místicas. Por ahí está Satanás escondido. Y a eso se refiere aquí Jesús cuando dice con el bálsamo del más delicioso narcótico de la santidad, porque es como un narcótico en el sentido de que te puede enganchar en la creencia de que eres santo y en realidad estás alejadísimo de Dios. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Concluyendo el miserable por morder e inocular su emponzoñada baba en el alma inocente y tal vez pura. ¿Cuántos y cuántos traidores e engaños de esta naturaleza se registran diariamente en el mundo? ¿Ves? Es lo que te digo, pues, o sea, a diario Satanás se disfraza de ángel de luz y muchas veces de Jesús mismo. La traición nunca se anida en la sencillez, sinceridad, llaneza y claridad. El corazón traidor es oscuro, negro y solapador, y por él no penetra la luz divina del Espíritu Santo. Ahí está. Únicamente en el corazón puro. La burla, mira, ahora eso que se da tanto, ¿no? En el bullying en inglés, ¿no? Que ahora siempre se ha dado, pero ahora como que hay un sarcasmo mayor, como que con eso de las redes sociales, hay una exposición mayor de la burla. La burla nace de la soberbia y de la vileza, se anidan en corazones bajos e innobles, y es un pecado o vicio contra la caridad. El burlarse del prójimo es de almas viles. Un cristiano jamás debe hacerlo, ni aun consentirlo en su presencia. La burla y la murmuración son compañeras inseparables y caminan siempre unidas, tanto que a primera vista se confunden. La hipocresía ayuda a las almas burlescas, las cuales con su capa cubren taimadamente el veneno que encierra en su fondo. Son víboras emponzoñadas que clavan traidoramente su lanceta en la fama de sus hermanos. ¿Qué quiere decir esto? En la fama de sus hermanos, o sea, en la dignidad de sus hermanos, crean falsos acusaciones, crean chismes, crean todo basado en una mentira, en una distorsión de la realidad para dañar al hermano. La burla es más infame que la murmuración y arrastra en pos de sí más prosélitos, o sea, es más dañina la burla. La burla es la mofa sarcástica en la cual el espíritu dominado por Satanás, fíjate bien en esto, o sea, si tú tiendes al sarcasmo, si tú tiendes a burlarte de los demás y a hacer chistes de todo, y sobre todo el dolor ajeno, aquí está, ¿no? El espíritu dominado por Satanás se goza contra su hermano. El que se burla mancha su lengua y su corazón en la sangre del burlado. Mas hay del que en sus burlas toque al pobre y al desvalido.
Yo le pediré algún día estrecha cuenta, de la misma manera que se la pediré al que se burle de mi religión y de mi iglesia. Entonces hay que interceder. Aquí los que estamos teniendo cierto grado de conciencia, en lugar de enojarse, muchas veces la gente se indigna, ¿no? Yo siempre pienso que es como ignorancia, el indignarse contra, por ejemplo, si tú estás escuchando a alguien que no comprende el catolicismo y se están burlando de los sacerdotes, de la iglesia, hasta de Jesucristo mismo, ponerte al tú por tú con la persona realmente no te va a llevar a ningún lado. Lo más sano es no caer en la provocación y dedicarte a interceder, tanto por la persona que está pecando y ofendiendo, como en una reparación, ya sea al Sagrado Corazón de Jesús o al Inmaculado Corazón de María, o a ambos, cuando se burlan de la iglesia, ¿verdad? Hacer una reparación. Señor, perdónanos, te incluyes, ¿verdad? Porque estás representando a la raza humana que se burla del Sagrado Corazón de Jesús o del Inmaculado Corazón de Jesús. Entonces, por eso te incluyes, no porque tú te estés burlando, pero asumes ese pecado y lo reparas. Perdónanos, Señor, que no sabemos lo que hacemos, ¿verdad? Acuérdate que Jesucristo en la cruz fue una de sus 7 palabras, dijo, perdónalos que no saben lo que hacen. Y ahí cuando él dijo, perdónalos, estábamos tú y yo incluidos, ¿verdad? A todos, incluido esa persona que ignorantemente en su ignorancia se está burlando ya sea de la iglesia o de la religión, de los sacerdotes, de lo que sea, ¿verdad? O sea, desgraciadamente la gente tiende a burlarse de muchas cosas. O inclusive si se están burlando de ti, ¿verdad? En el fondo es perdonar, 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 retirarte, no tienes por qué quedarte a escuchar, ¿verdad? O lo que sea, pero no engancharse. Es muy difícil, requiere mucha virtud, pero sí se puede, ¿no? El que tal hiciere tendrá un terriblísimo castigo y más le valiera no haber nacido. Yo soy inexorable sobre el punto de la caridad, mas como la burla nunca puede ir sin la murmuración, sea interna o externa, habiendo mucha murmuración oculta en los corazones. Detesto y rechazo a la burla y me alejo de las almas que la llevan consigo. Ay, qué triste, ¿verdad? Que Jesús se aleje de nosotros. El remedio contra tan nefasto vicio que acarrea al alma tantas y tan graves consecuencias es la caridad, o sea, el amor de Dios, del cual se deriva como consecuencia natural el amor del prójimo. El que ama a Dios ama al prójimo. Y no se puede amar al prójimo sin amar a Dios, ¿verdad? Porque de alguna u otra forma tendemos a desgraciadamente, a destruirnos entre nosotros, ¿verdad? Estoy hablando en general, pero dentro de las mismas familias hay conflictos, ¿no? O sea, que tire la piedra el primero que esté libre de conflicto en su familia. Entonces, entre más Dios haya en la familia, entre más Dios reine dentro de la familia, pues menos conflicto va a haber, ¿verdad? Más amor entre el prójimo, que es el que está ahí cerca de ti, ¿no? Si es difícil con los que están ahí cerquita de ti, ahora es más difícil con el que está ahí enfrente, ¿verdad? Con el que está fuera de tu familia, fuera de tu círculo. Es todavía más difícil tener amor. Para más alcanzar el amor de Dios, necesita el hombre transformarse y morir a sí mismo para respirar y vivir de Jesucristo que soy yo, su modelo, su maestro y su todo. La oración es el medio por el cual se sube hacia mí, se me conoce y se me ama.
El que a mí me ama, amará a mi Padre junto con el Espíritu Santo, y los tres vendremos a su corazón y en él haremos nuestro asiento y habitación. El que me ama guardará mis mandamientos, los cuales todos encierran en la ley de la caridad. Ahí, los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y si tú te vas, no voy a repetir los mandamientos porque no es el tema, pero si tú analizas los mandamientos, a final de cuentas es pura caridad. Pura caridad, primero hacia Dios, luego hacia ti mismo, ¿verdad? En tu relación con Dios y luego hacia el prójimo. Entonces, ahí está encerrado el detalle. Nada más que a veces no nos sabemos ni los mandamientos. Entonces ahí empieza el problema, ¿verdad? Sarcasmo. El sarcasmo es hijo de la burla y el refinamiento de su madre. El sarcasmo es más culpable que la burla, porque hiere más finamente a la caridad. ¿Qué quiere decir esto? Más finamente, porque la burla es como burda, ¿no? Es como fuerte, como que te lo dicen en tu cara. Pero el sarcasmo todavía tiene un dejo mm, de hipocresía y de traición más allá, porque de cierta forma están aparentando algo que no es, ¿no? Y te están diciendo como indirectas. Entonces, hay que tener cuidado con el sarcasmo. El hombre perdona la burla con más facilidad que el sarcasmo. El sarcasmo es una mofa satánica que se recrudece en el corazón humano por las más bajas y rastreras pasiones. Es el colmo de la vileza y de la infamia en un negro corazón. El sarcasmo hiere al alma que punza con una finísima lanceta, haciendo que sangre dolorosamente. Es de verdad triste y hay muchas personalidades sarcásticas. Hay mucho sarcasmo en las comedias de televisión también. Entonces muchas veces ahí se aprende, ¿no? A ser sarcástico y pues no hay sarcasmo bueno, no, no hay. Entonces hay que reflexionar en eso. El sarcasmo es también una chispa eléctrica, la cual al caer en los corazones los enciende en mil pasiones desordenadas. Existen odios, rencores, venganzas y susceptibilidades, las cuales se han encendido violentamente con la infernal chispa del frío sarcasmo, el cual, a pesar de ser fuego voraz, que se extiende incendiando muchas pasiones, parece que con su contacto hiela el corazón. La ira es muy susceptible al sarcasmo. La ira y la cólera luego se violentan al verse tocadas por el sarcasmo. ¿Cuántos pecados trae este vicio corrosivo del sarcasmo? Y sin embargo, es fruto de todos los climas y estaciones y aún se introduce en las religiones. Esto es lo más triste, ¿no? O sea, el sarcasmo en la iglesia. Muy triste. En donde existe un corazón, ahí existen los vicios y las pasiones. Es lo que les estaba diciendo. Nadie estamos exentos de esto. El hombre está amasado con el mal. Por lo mismo, si no se trabaja para desalojar de sí a esta mala hierba, ella lo cubrirá. Lo hará su presa en el tiempo para arrojarlo a una desgraciada eternidad. Y aquí tenemos esta imagen que dice entre comillas, ¿no? Y muchas veces usamos eso de decir entre comillas porque de cierta forma estamos remarcando algo malo o algo doloroso o algún tipo de burla o algún tipo de sarcasmo. No siempre, pero si analizamos profundamente y en verdad nuestras actitudes, muchas veces sí, ¿no? El remedio contra el sarcasmo satánico es el desprecio total y el cortar de golpe la imaginación. La imaginación es un instrumento que tiene gran parte en esos casos y está instigada por el mismo Satanás para derrocar al alma y hundirla. El remedio para el sarcasmo espiritual, cuando el alma lo conoce, es el de
deplorarlo, pidiéndome perdón con actos de viva contrición. Y además una humildad profundísima brotada del propio conocimiento. ¿Qué quiere decir esto del propio conocimiento? Del propio conocimiento de la capacidad que tenemos de pecar, ¿verdad? De la capacidad que tenemos de ofender a Dios, de ofendernos entre nosotros como seres humanos y por consiguiente de ofender a Dios. Entonces, entre más yo tengo esa conciencia, más puedo hacer un acto de viva contrición. De viva contrición es de realmente yo sentir ese dolor en el corazón por haber ofendido a mi prójimo y haber ofendido a Dios al ofender a mi prójimo. El escándalo. El escándalo es un pecado que aborrezco cuanto soy capaz, dice Jesús, y que hiere directamente a mi corazón, causando el daño más grande para el prójimo. El escándalo no es un pecado concreto o que extiende solamente en cierto radio, sino que es un mar desbordado, un río sin madre, sin torrente, sin dique. El escándalo procede de la soberbia, del orgullo, de la envidia y de la ira, con toda la falange asquerosa que la acompaña. O sea, tiene toda una corte, ¿verdad? La venganza, el odio, el rencor, la cólera, la traición y la perfidia son las armas predilectas que empuñan el escándalo con perfección. Son también el fuego con que Satanás atiza el corazón del escandaloso. La murmuración es también una de las armas favoritas del infame pecho que abriga el escándalo. O sea, la murmuración es el chisme despacito, ¿verdad? Ya lo vimos, voy, corre, dile y habla de aquí, pica aquí, habla allá. Y entonces, poco a poco, a través de eso que yo voy repartiendo como chisme, se arma un escándalo. Generalmente lo vemos en los chismes de la televisión, ¿verdad? Por ejemplo. Ahí les gusta hacer mucho escándalo o no solo en la televisión últimamente, también en las redes sociales, etcétera. Pero pasa en las familias. Tal vez, pues los chismes de la televisión y la farándula y ese tipo de situaciones, pues sí son pecado, no demeritan, ¿verdad? Si alguien trabaja en televisión o en el radio o eso, hay que estar consciente que participar en un escándalo también es pecado, ¿no? Que no es parte de tu trabajo, es una opción. Pero peor el escándalo cuando lo armamos, que ni siquiera es tu trabajo, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Dentro de un grupo. Y entonces se enteran de algo y lo desparramamos como pólvora y todo el mundo lo platica y lo apunta y lo dice y bueno, la persona termina hecha giras. Ese es el escándalo. Los daños causados con su escándalo, llorar continuamente su pecado y ablandar con su penitencia y su dolor la justicia divina, suplicando de día y de noche que la divina misericordia supla lo que le falta para que su pena, unida a los infinitos méritos de mi pasión, le alcancen la inmerecida gracia del perdón. Muy grande es el pecado del escándalo y jamás será bastante ponderado porque excede a toda ponderación, daño y malicia. Ahí está, ¿no? Entonces tengamos cuidado con eso. Dureza del corazón. Y esto yo creo que a fin de cuentas es como también, así como la soberbia, también es uno de las bases fundamentales para el pecado. Un corazón apedrado les llamo yo. Un corazón de piedra no siente. Es muy difícil que se conmueva, muy difícil y sí, puede ser que las heridas hayan llevado a la persona a tener un duro corazón y puede ser que hasta nosotros, ¿verdad? Vamos a incluirnos
tenemos una parte dura en el corazón, porque es todo un trabajo llegar a esa santidad, ¿verdad? Que añoramos, a esa perfección de corazón, a ese corazón dócil, entregado, dadivoso, abierto, dispuesto, generoso. Es todo un trabajo. Entonces, pero hay de piedras a piedras, ¿no? Entonces, si estás empezando tu trabajo de conversión, si estás empezando ese encuentro con Jesucristo, abre tu corazón para que Él vaya rompiendo esa coraza que se ha construido en el corazón por las heridas. Y cada vez te vas a ir dando cuenta de que siempre hay un pedacito, ¿verdad? Un pedacito duro. Entonces, pero cuando uno tiene conciencia de ese pedacito duro, pues es más fácil que Jesús lo rompa. Permitirle a Jesús trabajar en nuestro corazón. Bueno, vamos a ver qué nos dice Jesús. La dureza de corazón es un vicio detestable y ruin que va directamente contra la caridad. Bienaventurado el misericordioso y, en cambio, desgraciado el de duro corazón, el que no escucha las quejas del pobre y el empedernidamente ajeno a toda pena del prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Al que no le duele nada. Puede estar alguien, o sea, tú ir caminando por la calle, se cae una persona, le está dando un ataque al corazón y tú sigues caminando. Ni lo volteas a ver. Y desgraciadamente sucede. Sucede y más frecuentemente de lo que nos gustaría admitir. Y ya no digamos ahí a la persona que le está dando el ataque al corazón y que se te cayó enfrente y casi lo pisaste y le tuviste que sacar la vuelta, ¿verdad? No. Estoy hablando de la guerra. A ver, sinceramente, ya lleva Rusia y Ucrania, ¿cuánto tiempo llevan en guerra? 2 o 3 años, dos, creo que dos. Dos, mínimo dos, dos y medio, ¿no? Y seamos honestos, o sea, meditemos en eso. ¿Realmente pensamos en eso? ¿Rezamos por el fin de la guerra? Porque ya hasta cierto punto nos acostumbramos. Y como estamos tan lejos, bendito y alabado sea Dios, ¿verdad? Que no lo vivimos en carne propia. Pero pongámonos a pensar, ¿cuánto niño, cuánta familia, cuánta gente inocente en ambos países están pasando tanto dolor? Entonces, por eso les digo que todos tenemos un pedacito duro de corazón, un pedacito más que Jesús puede romper, un pedacito donde podemos dejar que Jesús entre, porque muchas veces vivimos tan enfocados en nuestro corre diario que nos desconectamos del dolor ajeno. Y ya no hablemos de la hambruna mundial y ya no hablemos de, ¿verdad?, las injusticias mundiales. O sea, entonces por eso cuando le da el ataque al corazón al señor que va cruzando la calle y tú lo ves, pues ni te paras, ¿verdad? Porque ya traemos esa dinámica del yo. Entonces, aquí se trata de permitirle a Jesús que nos ayude y nos muestre, nos rompa ese pedazo de piedra de corazón que tenemos para tener la capacidad de por lo menos rezar por esas personas. ¿Me explico? O sea, ya si no tengo dinero, si no puedo yo ir, si no puedo mandar, reza. O sea, es lo mínimo que podemos hacer. Muy lejos está de ser todo para todos el duro de corazón. A esta alma infeliz no le conmueven ni las penas ni las alegrías de su hermano. Vive reconcentrado en el más frío egoísmo, sin preocuparse más que de su persona. Es lo que le estaba diciendo el yo, ¿verdad? Yo. El amor propio y la avaricia son dos padres de la dureza de corazón y por esto lleva tan hondo el más refinado egoísmo. A esos corazones de granito
rechaza el Espíritu Santo, pues el corazón que es duro para con su hermano lo es para conmigo. Insensible es a mis gracias, a mi amor y a las penas que por él padecí. Su remedio consiste en la limpieza del alma, la cual trae consigo a la dulzura, suavidad y benignidad. Mientras no exista la pureza de corazón, no puede ésta desalojar tan ruin cuanto dañoso mal que tanta gloria y gozo le reporta a Satanás. O sea, ahí está. Y muchas veces la dureza de corazón viene a raíz de las heridas. No lo justifica, pero hay que trabajar esas heridas para que el corazón pueda sentir, porque se ha creado como un caparazón para no sentir. Por eso el egoísmo, ¿no? Y llegamos a la avaricia. La avaricia es un mal espantoso al cual yo odio y aborrezco. Es la avaricia hija de la soberbia y hermana gemela de la envidia. Va directamente contra las leyes de la caridad, pues Dios es caridad y la avaricia pugna totalmente contra ella. Este pecado toca muy vivamente a mi corazón en la persona del pobre y un fuego especial tengo destinado para castigarlo. Los pobres y los desvalidos son mi imagen sobre la tierra y el que lastima a ellos, a mí me lastima. Y el que a ellos protege, a mí me protege. Cuando toca al pobre, toca a las niñas de mis ojos. Y muy castigado será el que para sí atesore el patrimonio del pobre. Yo soy muy delicado sobre este particular y yo les prometo que mi justicia caerá sobre los infelices que hayan extorsionado al débil. Yo creo que esto no requiere ni comentario, ¿no? O sea, el abuso al desvalido, básicamente. Es de lo que Jesús está hablando aquí. Sobre toda ponderación miserable es el lamentable estado en el que se ve envuelto el corazón que lleva consigo el horrible vicio de la avaricia. Su infierno comienza en la vida, eso es verdad. O sea, nosotros aquí en vida, una de dos, o escogemos el cielo o vivimos en el infierno aquí en la tierra. Desde aquí ya vamos, ¿no? ¿En qué camino vamos? Y la gente que se dedica a atesorar y a cuidar y a guardar, vive mortificada por sus bienes y la verdad que empieza el infierno aquí en la vida, porque no vuelve a tener un momento de tranquilidad y de paz. El placer y la felicidad huyen del corazón. Avaro y su vida no es vida, porque la inquietud de perder lo poseído y la ambición de atesorarlo de otros convierte sus días en negras noches de obscuras imaginaciones y crueles remordimientos. Tenebroso es el corazón del avaro y en él reina el desorden más completo. La gracia se ve constantemente rechazada, la cual termina finalmente por alejarse para siempre de aquella alma obstinada en su pecado de avaricia, del cual proceden otros muchos. Ahí está, ¿no? O sea, yo creo que eso es claro como el agua, que el dinero, el amor sobrenatural a las posesiones materiales nos pierde. La avaricia consiste en un deseo veheme y desenfrenado de atesorar, insaciable, atizado por la soberbia y la envidia, la cual lleva multitud de pecados tras sí. Es la avaricia una desordenada sed que lejos de apagarse crece y crece anhelando siempre los bienes terrenos y perecederos por cuantos medios lícitos o prohibidos están a su alcance. Los robos, las estafas, mentiras, dobleces, falsedades, bajezas, crímenes y engaños prestan su ayuda a la espantosa avaricia. Ahí está. Y ahí tenemos la grabación de los 7 pecados capitales donde hablamos de la avaricia profundamente. Entonces voy a seguir leyendo. La avaricia es el vicio que endurece más el corazón del hombre y el que precipita a la sombra, a las obras más inicuas y rastreras. Muy difícil es que el alma poseída de este infierno, de este infernal vicio se salve.
Tal es el hielo que la enfría y la espesa nube que la ciega. Si una gracia especialísima no viene a romper aquel corazón metalizado, fíjate bien, y aquí no es de piedra, es de metal. Como generalmente estas almas no corresponden a las inspiraciones divinas, mueren ciegas en su pecado. Qué triste, Señor. Perdónanos. Existe también avaricia espiritual y avaricia espiritual perfecta. La avaricia espiritual consiste en un deseo desordenado de bienes y gracias celestiales, insaciable, que no deja al alma pensar en otra cosa, sino en verse poseedora de ellas, no dejándole tiempo para otros actos del corazón más sólidos y fructuosos. Esta avaricia espiritual, lejos de atraer sobre el alma los favores divinos, los aleja. Entonces Satanás se los presenta al alma que los desea de esta manera desordenada, falsificados y fingidos. Bueno, aquí lo que nos está diciendo Jesús, ¿se acuerdan que antes dijimos que Satanás se viste de ángel de luz? Pues esto de tener esa avaricia espiritual, que quiere decir quiero tener gracias, dones, visiones, audiciones, todo tipo de situaciones sobrenaturales con Dios, pero no para gloria de Dios, sino para yo sentirme bien conmigo misma y hasta para decirlo, ¿verdad? Hasta para presumirlo muchas veces. Entonces, ese tipo de situaciones donde hay un desorden espiritual en relación a los bienes y las gracias celestiales, abre la puerta para que Satanás entre y te dé consolaciones falsas, te dé visiones falsas, te dé audiciones falsas y sea él el único que está reinando ahí en tu vida, ¿verdad? Uno debe de decir en la letanía de la humildad, que es muy bonita, ahí se les recomiendo que la googleen, dice al final, concédeme, Jesús, algo así, parafraseando, ¿no? Porque no la tengo aquí enfrente de mí, pero dice, concédeme, Señor, ser tan santo como tú quieras que yo lo sea. O sea, no es la santidad que yo quiero la que voy a obtener. Es la santidad que Dios quiere para mí y yo coopero con la gracia de la santidad que Dios tiene pensada, planeada para mí. Si yo me enfoco en Dios, mi santidad va a ser perfectamente santa y Satanás no va a poder tocarme en el sentido de engañarme con este tipo de avaricia espiritual, ¿no? Claro, o sea, mil tentaciones sí, claro, por supuesto, y en unas caeré y en otras no. Y entre más sabiduría divina tenga, pues menos caigo, ¿verdad? Más fácil le saco la vuelta. Pero si yo me dejo llevar por ese deseo, ese de parecer santo, de ser santo, pero a mi voluntad, pues esa es la avaricia espiritual de la que aquí estamos hablando, ¿verdad? Es siempre ser tan santo como Dios quiere que yo sea. Satanás se introduce en un acto suavísimo, más con visos de sed de perfección. Ahí está, mira, quiero ser perfecta. Entonces está la soberbia metida ahí. Y de hambre de santidad va desordenando los deseos, avivando inmoderadamente el ansia de subir y subir a grados más altos de perfección jamás imaginada. Y así, con el cebo de lo divino, llena al alma poco a poco de soberbia, haciéndola sentirse muy encumbrada y la va alejando de la conformidad y abandono con la voluntad divina. Entonces, ahí está el detalle, ¿no? De cómo Satanás nos engaña. El remedio contra la avaricia ordinaria es la generosidad, es decir, un desprendimiento constante del corazón en lo que toca a las riquezas, pisando los deseos desordenados de la ambición. Mas para quitar de raíz el vicio y subiendo a un grado más alto,
se necesita desprenderse no solo de lo superfluo, sino aún de lo necesario en bien de otros. Este es el remedio radical contra la avaricia, pero ¿quién se lo aplicará? Esto supone un gran dominio propio, pero cuán pocos son los corazones que lo tienen. Volvemos al dominio propio. El remedio contra la avaricia espiritual consiste en moderar todo deseo que traspase los límites del orden tocante de la santidad y perfección, conformándose con lo que el Espíritu Santo da a cada alma, considerándose indigna aún de lo que tiene, pues todo lo que Dios da es grande y digno de agradecimiento. El remedio de la avaricia espiritual perfecta se concreta en aquel recibir y devolver, abandonándose el alma además totalmente a la divina voluntad, sin querer ni pedir ni aún desear nada, absolutamente nada que no sea manifestado por la divina y santísima voluntad de Dios. Se resume en la letanía de la humildad. De verdad, búsquenla. Es muy bonita oración. Hay audios, está escrita, por supuesto. Y aquí es lo que les estaba diciendo. No desear, sin querer ni pedir, ni aún desear nada absolutamente que no sea manifestado por la divinidad y santísima voluntad de Dios. Que no sea yo más santo de lo que tú quieres que yo sea, Señor. Porque entonces salgo de la voluntad de Dios, ¿no? Si yo quiero ser tan santo como yo quiero ser, pues ni lo voy a alcanzar porque no puedo por mis propios méritos. Todo es gracia, todo es don y todo viene a través de Jesucristo. Y sí estoy abriéndole la puerta al enemigo para que me engañe, ¿verdad? Premeditación. La premeditación es compañera de la previsión satánica y desciende de la astucia y de la malicia. Tiene la premeditación la cualidad de agigantar los vicios y la malicia de los pecados. Lleva también tras sí a una multitud de vicios y en su tenebrosa quietud miserablemente me ofende. Es rumiar el pecado, la premeditación. La premeditación es un vicio interno que no se exterioriza sino por los actos ya madurados antes de ejecutarse. ¿Sí? ¿Ves? Es lo que te digo. Es el rumiar el pecado. Y es que cuando yo lo vea, le voy a decir cuántas son 5 y me las va a pagar y va a ver y tararararara. Y ahí ando rumiando el pecado, ¿verdad? Piense y masticando. Eso quiere decir rumiar el pecado. Ando piense y piense y piense en lo que voy a hacer, en lo que voy a decir, pero todo lo que estoy pensando es pecado. Esa es la premeditación. En ella se ceba el rencor, la venganza, el odio, la traición, la perfidia, el escándalo, la doblez, la mentira y otra multitud de vicios antes de salir afuera. O sea, todo esto está en la cabeza. En el obscuro, bueno, en la cabeza y en el corazón, ¿no? En el obscuro antro de la premeditación se fragúan los más horrendos crímenes, los más secretos adulterios y un sinnúmero de pecados con que vilísimamente se me ofende. Aborrezco este vicio que tanto afina al pecado y condena al que lo comete. Los corazones que llevan consigo la premeditación son corazones taimados, hipócritas y reconcentrados. Ahí está, ¿no? Todos los crímenes son premeditados. Bueno, supongo que hay crímenes pasionales que no son premeditados, pero ¿dónde está la premeditación en un crimen espontáneo? Vamos a analizar, ¿no? La premeditación en un crimen espontáneo está en el odio que ya se rumió, en todo lo que trae la persona atrás de esa espontaneidad negativa de, no sé, ¿verdad? Matar a alguien
no lo traía pensado, pero de repente me doy cuenta que ya, ¿verdad? Acuchillé a alguien 50 veces. O sea, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Pues porque la persona ya traía esa premeditación del pecado, no tal vez la intención concreta de matar a alguien, pero sí del odio contra la persona. ¿Me explico? La cólera, el odio, todo eso y me las vas a pagar y me voy a vengar y en cuanto yo pueda y vas a ver y todo ese pensamiento negativo es la premeditación. Entonces, ¿qué pasa? Satanás va a poner el momento indicado para que espontáneamente, entre comillas, ¿verdad? Aquí sí vamos a usar las comillas, espontáneamente, entre comillas, pues suceda un crimen o suceda una tragedia o suceda algo más allá, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con lo que andamos pensando. El remedio de la imprevisión es el orden. El alma ordenada siempre prevé, con lo cual evita muchos males, sobre todo los que hacen el papel de superiores, jefes o padres de familia. Deben ser previsores, llevando consigo tan hermosa y necesaria virtud. Ahí está la virtud contraria. La previsión mala infundida en el alma por Satanás, a la cual la imaginación ayuda admirablemente, se cura con la rectitud, cortando de golpe toda maquinación del demonio, sin protestar ni aún detenerse un solo instante en ella. El remedio para la premeditación, para estas almas solapadas y traidoras, soberbias y ocultas, es la total claridad de la conciencia, la sinceridad, la sencillez, la humildad profundísima y la sujeción y obediencia ciega y voluntaria. Es decir, la total transformación que solo puede corregirse con el trabajo, la oración y la constancia. Y con eso llegamos a la séptima familia de las virtudes y pues lo dejamos ahí para empezar frescos, Marisa, con virtudes. Perfecto. Lo dejamos ahí para empezar con la siguiente semana en la séptima familia. Y nos vamos a quedar, creo, terminando la séptima familia, ¿verdad? Sí, nos vamos a quedar ahí y ya después hacemos el año que entra si quieres terminar, son 12. Podemos hacer la continuación el año que entra con el favor de Dios. Bueno, pues así le hacemos. Muchísimas gracias. Y vamos a, bueno, si alguien tiene preguntas acerca de este tema, los puede enviar un correo a apostoladoparasanación@gmail.com y con mucho gusto se la responderemos. Deseamos que Rosy esté pasándola muy bien y deseamos que vuelva pronto también. Gracias. Ahora pasamos a las invitaciones a los próximos eventos del apostolado. Bueno, ah, estamos en septiembre 24, porque recuerden que esta conferencia es grabada. Jueves 25 tendremos adoración al Santísimo, 7:15 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y se transmite solo por el canal de YouTube, desde el seminario Los Siervos del Divino Amor en Guadalajara, Jalisco. El domingo los esperamos a que nos acompañen en la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Se transmite por el canal de YouTube, por la página de Facebook del Apostolado y también por Zoom. Y el próximo miércoles, 1 de octubre, tendremos la quinta y última conferencia acerca de vicios y virtudes y recordemos que también va a estar grabada. Bueno, entonces, bueno, esas son las invitaciones y ahora pasamos a hacer la oración final. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo.
Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones, mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Rosy. Y Gracias a ustedes, Marisa. que pasen todos una muy feliz y bendecida noche. Bendiciones para todos.